ambientales y análisis que hicieron desde el inicio del semestre. No es un análisis más, ¿sí? El análisis ambiental no es un análisis más que los otros, es el más importante y el que articula y arma un proyecto. Luego ya viene el humano y empieza a parcelar. Digamos, cuando había nomadismo, cuando inician las humanidades, el inicio de las ciudades, pues los humanos eran nómadas, se movían de un lugar a otro, consumían lo que había que consumir en ese lugar, se abastecían, terminaban con ese lugar y se movían a otro lugar, y empezaban a crear, y era un nomadismo, una forma de ciudad, digamos, móvil, pero luego deciden implantarse en un territorio y crear las ciudades como las conocemos. Entonces empieza la parcelación, empieza la agricultura, empiezan las ciudades como tal, organizarse sobre todas las necesidades y requerimientos de una ciudad. Ahí, desde ahí es que toca empezar a organizar y a planificar bien, ya conocer cómo van a repartir esos predios, esos planes parciales de ciudad. Es un sistema vivo, ¿sí? Esos sistemas estructurantes de la ciudad se puso encima y ya creó los andenes, las ciudades, los edificios, las calles, pero si por debajo es un sistema vivo, es toda una red compleja de distintas cosas que son claves para que pueda haber una buena calidad ambiental arriba en el territorio, ¿sí? En la ciudad donde vivimos, que empecemos a despavimentar un poco todo, a dejar de llenar de concreto las ciudades, volver a restaurar como esos ejes ambientales estructurantes. Hay que revisar desde los planes parciales, lo que les decía la clase pasada, no den por sentadas las cosas. No porque la norma dice que la loma de Tezcuala hay que densificarla como la densificaron, no necesariamente hay que hacerlo así. Ya, nosotros tenemos una ética de arquitectos y urbanistas que cuando tengamos un predio que tengamos que diseñar, pues seamos más amables con eso y no tengamos que densificar demasiado, no puede que esté demasiado densificado ese plan. Entonces hay que repensar desde la norma, de que las normas se están evolucionando todo el tiempo, se están cambiando todo el tiempo, no es palabra de Dios y hay que cumplirlas simplemente, sino que hay que reflexionarlas, ¿sí? Y pensar si de verdad hay que hacer eso en ese territorio. Entonces nosotros tenemos la discusión con los profesores de que la demasiada densificación es a lo más Tezcuala, entonces hay que tratar de ser menos, densificarla lo menos posible y restaurar esas estructuras ambientales existentes. Entonces hay unas redes que ya existen, por ejemplo aquí este es un mapa de bosques en América. Entonces hay unas redes que ya existen que hay que rescatar, conservar. Hay que verlas en el territorio cómo son esas redes, esas estructuras. Cuando uno mira los planos de análisis, hay que mostrar el río, que se vea, ¿no? Esa línea azul, que de verdad se vea que el río es importante, que esté con una expresión fuerte, que se vea realmente por dónde está, o si no está, o si se mete, o si se esconde alrededor del río. Si miran esas otras líneas, este es un análisis pues, de cualquier ciudad, hay una serie de mallas, estructuras que le están llegando a ese río, sean quebradas, sean escorrentías, sean otros ríos, sean masas arbóreas, hay todo un sistema. Yo lo que entiendo es que todas las ciudades tienen un sistema, así nos hayamos plantado encima y no hayamos tenido en cuenta eso. Es labor nuestra identificarlas y restaurarlas o visibilizarlas, o si no hay un sistema estructurante, pues lo genero. Si el proyecto no tiene el río Pasto al lado, no tiene un sistema al lado, pues genero un sistema arbóreo, genero un circuito, genero algo ambiental. Y no solo es el agua, no solo es el río, no solo es la quebrada, no solo es el río y el ancho del río, es todo lo que pasa alrededor del río. Los ríos tienen una zona de conservación y de protección alrededor, que es de 30 a 100 metros, por norma, que no se puede construir ahí, no se puede. Y eso es toda una malla, un sistema súper importante de la ciudad. Entonces no solo es el cauce del río como tal, sino todo lo que pasa alrededor. Algunos estudiantes me decían, profe, ¿cómo ponemos los árboles en el proyecto? No sé cómo poner los árboles, la arborización. Ahora vamos a hablar algo de eso. Los árboles no son para decorar al final del proyecto, no son decorativos, no necesariamente, no solamente sirven para eso. ¿No? Primero hay que identificar los sistemas estructurantes que existen, los árboles que existen, las masas arbóreas que existen, el río que existe, y cogernos de eso y quizás continuarlo, o quizás proponerlo, quizás conservarlo, visibilizarlo, pero eso es de lo más importante, el tema de árboles, del río, porque no solo es
solo es el árbol como tal, sino todo el sistema que está generando, toda esa red que está generando de animales, de aves que se alimentan de ahí, de mariposas, de animales mamíferos, de lombrices, de toda una serie de cosas que van alrededor de esos sistemas estructurantes que son necesarios para vivir. No solo es el árbol de por sí como árbol, pues como tal. Alrededor de los ríos hay unos árboles que hay que proponer que son de protección de ríos, son especies que son para proteger el río. No son unos árboles con una especie particular, son como humedales. Los ríos tienen unas zonas de inundación que se vuelven como humedales y eso es una zona de protección y eso tiene unas especies arbóreas específicas que sirven para restaurar el agua y para restaurar esas zonas de protección de los ríos. Entonces es muy importante cuando están en quebradas los ríos esa franja alrededor para que hablen esos proyectos de eso como un eje importante de los proyectos. Entonces, es importante identificar en el sector donde están esos elementos estructurantes ambientales y ecológicos. Además de todos los demás análisis, pero ese es quizás el más importante. Y alrededor de los ríos, de las quebradas, que las nombres, que las expresen y que muestren todas las franjas de protección, así hayan espacios públicos dentro de esas franjas de protección y de conservación, pero es importante conservar todo ese hilo de ciudad. Este es un ejemplo de una ciudad frente a zonas verdes. Hay unos índices que dicen que deben las ciudades tener una cantidad de zonas verdes por habitante, unos metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Las ciudades latinoamericanas carecemos de eso, no cumplimos nunca con esos índices, siempre estamos muy por debajo de los índices que deberían tener de zona verde. Hay un ejemplo como Brasilia, donde se planificó todo muy verde, entonces las ciudades nuevas, digamos que han tenido en cuenta eso. Las ciudades latinoamericanas son supremamente densas. Este sería un ideal de ciudad, pues con toda esa cantidad de zonas verdes que hay. Pero miren esta imagen y miren esta, ¿no? El centro de Pasto, por ejemplo. Entonces, claro, no empieza a mirar eso está demasiado denso. ¿Sí? Ahí no hay sistemas estructurantes, el río se perdió, no se ve donde hay río, donde hay masas arbóreas, donde nadie planificó teniendo en cuenta esos elementos cuando se planificó un pasto, pues como tal. Entonces, es de nuestra labor restaurar eso. No les dé miedo quitar manzanas enteras, no les dé miedo demoler manzanas enteras, eso es parte de las expresiones de las
Siempre arrancar con esos elementos estructurantes ambientales y ecológicos. Luego ya vienen las vías, luego vienen los equipamientos, los usos. Pero este es clave. Entonces sus análisis, sus planos de sector y de ciudad deben ser como algo así, como con flechas, con manchas, con zonas verdes, con el río, ¿sí? que se hablen por sí solos, los análisis que se expliquen por sí solos. Que conecten una cosa con otra, ¿sí? Que haya flechas que entiendan qué está proponiendo, qué está sucediendo. ¿Sí? Y luego vienen los demás elementos, después del río, después de lo estructurante ambiental, ya viene el tema de vías, el tema de equipamientos, eso es importante también. Una serie de capas, al final quedan como unos planos, como manchas, como zonificaciones que van a armar el proyecto. De ahí debe arrancar el discurso, de ahí debe arrancar los análisis, de ahí debe arrancar la comprensión del proyecto como tal, de esos análisis de ciudad. No como un chuleo, no como un requerimiento que el profesor pide, sino como un elemento estructurante del discurso del proyecto, ¿ya? De qué está haciendo el proyecto, qué logra el proyecto respecto a los análisis. Y terminaron haciendo este tipo de intervenciones dentro de la ciudad, a rescatar vías, a rescatar parques, a unirlos, a conectarlos, ¿sí? Eso es lo que uno busca como urbanista. Hacer, volver a restaurar esos elementos estructurantes del paisaje. De no hacerlo ha generado todo este tema que ha sido como, que está como de tendencia, digámoslo así, en esta época, que es el calentamiento global, el cambio climático. Esto es producto de la no planificación de las ciudades y de lo que hemos hecho mal. Eso es lo que hemos generado y eso es lo que estamos tratando de rescatar, por eso es nuestro interés en todo lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo es para tratar de restaurar y mejorar todo este tema, porque si no, estamos a tope con el clima, estamos a tope con los fenómenos pues, físicos que han acabado con distintas ciudades y distintas vidas también, entonces es muy importante para el urbanista, para el arquitecto, planificar de una buena forma para poder equilibrar este tema y tratar de mitigar y minimizar los impactos que tiene todo esto que hemos venido padeciendo. Es por eso, para restaurar el sistema como antes había estado funcionando. Hay que tratar la búsqueda de los proyectos de ciudad. Hoy en día es un poco como ese tema de la economía circular. Antes las ciudades manejaban esa economía lineal, donde uno produce una materia prima, una producción, un consumo y un descarte. Pero uno dejaba el descarte como al que se encargue la alcaldía, la gobernación, que se encarguen los escombros, que se encarguen de los residuos, la ciudad, pero uno como que hasta ahí llegaba y limpiaba un poco las manos. Los proyectos de ustedes nuevos tienen que ser autosostenibles, tienen que tener una economía circular donde la materia prima, la producción, la distribución, el consumo, la recolección, el reciclaje hagan parte de un circuito y de un círculo donde se vuelve y se renueve, que lo solucione el mismo proyecto, que la solución no la dejen a otros, a terceros, sino que el mismo proyecto piense en esa solución de cómo van a ser el manejo de mis residuos, el manejo de mi contaminación, el manejo de mis energías, lo que estoy generando en energía, si es solar, si es con agua, si es eólica, si mis residuos a dónde van. Yo tengo que solucionar eso también, no simplemente dejarlo por ahí como inconcluso. Si se vuelve un compostaje, si se vuelve una huerta, si se vuelve una cadena de producción, ¿sí? ¿Qué contaminación estoy generando? Mejor consumo agua, energías limpias, ¿sí? Todo eso tiene que ser una solución y una respuesta del mismo proyecto para poder llegar a ese tipo de ciudades. Un desarrollo sostenible y generar una economía circular.
curso y las planimetrías. Luego vienen todos los sistemas viales, sistemas de ciclorrutas, sistemas de equipamientos. ¿Sí? Luego pasan a un plano de sector. Luego pasan unas plantas llamadas del edificio, un corte urbano. ¿Sí? Muchos de los proyectos de este semestre son en pendientes, son inclinados. Las entregas no habían cortes urbanos, solo habían plantas. Entonces es importante mostrar los cortes urbanos, ya no solo del proyecto que hablamos, que muestren el río, que muestren los volcanes, las montañas, que haya perspectivas, luego empiezan a mostrar detalles de cosas. Debería ser como algo así, todas las escalas las entregas de los proyectos. Después de que ya tenemos nuestro proyecto, como ya lo tienen armado, edificación, vacíos, llenos y vacíos, lo que es vacío y lo que es edificable, piensen en esos vacíos, ¿no? No solo en el edificio como tal, en la arquitectura, piensen en la vocación de esos espacios vacíos, qué va a pasar con esas zonas verdes donde ustedes están interactuando. Muchos están todavía como en la etapa de que esto es zona verde y ya, pero hay que empezar a buscarle una vocación para quiénes va a esa zona verde. ¿Qué estoy resolviendo con esa zona verde? Este es un ejemplo de espacios vacíos de zonas verdes, algunas que son para la mente, dice allá arriba, otros para el cuerpo, dice a un lado, otros para el espíritu. Miren que hay tres vocaciones de ahí, tres temas los que uno puede empezar a clasificar esas zonas vacías, digamos, del proyecto. Entonces piensen en qué zonas de ustedes están siendo usadas para lo deportivo, por ejemplo, para el cuerpo. Si hay canchas de baloncesto, si hay canchas de micro, si hay canchas de fútbol, si hay circuitos de trote, por ejemplo. Mucha gente le gusta hacer ejercicio, no sé si en sus proyectos hay un circuito de trote alrededor del proyecto. La gente sale a trotar o a caminar, si hay senderos ecológicos, si hay ciclorrutas, ¿sí? Entonces esos son circuitos que uno debe empezar a armar. Si hay estaciones de parada dentro de esos circuitos, entonces empieza a conectar otra vez el proyecto, a conectar una cosa con otra. Hay unos temas que son para el cuerpo, unos temas del espíritu, hay unas cometas, se llaman cometas, hay unos temas de yoga, de escenarios para mirar cosas. ¿Sí? Esto tiene que ver más con lo recreativo, con lo activo, lo otro tiene que ver más con lo pasivo. ¿Cuáles son sus elementos activos en su proyecto? ¿Cuáles son sus espacios pasivos de su proyecto? Que tengan identificado eso. En la parte de arriba hay conciertos, ahí está el edificio como tal. Piensen en las edades para quienes van esos espacios vacíos de sus proyectos. Si son para tercera edad, si son para niños, si son para adolescentes, si son para adultos, a quienes están respondiendo eso. Si son espacios pasivos, piensen en los espacios pasivos para cerca de los edificios. ¿Sí? A nadie le gustaría pues, que pongan un tema de recreación o de fútbol o de bulla al lado del apartamento donde yo estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, eso hay que tratarlo público y lo activo, hay que tratar de alejarlo un poco del proyecto. Lo pasivo, lo más íntimo, digamos, privado, hay que acercarlo más al proyecto. Entonces, piensen en esas vocaciones de sus espacios. Si son espacios para tercera edad, pues a ellos les gusta los jardines, les gusta caminar, les gusta sentarse a charlar, les gusta hablar mucho. Miren las jubiladas de la Plaza de Nariño que reciben pensión y se la pasan allá todo el día hablando. Eso es lo que les gusta a ellos. Entonces pongan espacios de bancas donde uno se encuentre con el otro, donde se enfrenten las bancas, ¿sí? No pongan bancas como que dos sentaditos y otros dos por allá y otros dos por allá, y es como desunir un poco. Pensemos a pensar cómo ponemos esas bancas para organizar grupos. Por ejemplo, a ellos les gusta reunirse, ¿sí? Entonces les gusta ese tipo de recreación pasiva, digamos. Piensen como viejitos, pues.
niños, todo es como una lógica, es como un sentido común. Si son niños, pues como dónde les gustaría estar, que estén vigilados, que haya areneros, que haya taludes, que haya desniveles para tirarse, ¿no? Y que hayan estas rayuelas donde uno brinca y hay un dibujo en el piso sencillo. Traten de no hacer siempre los mismos juegos de columpios y de sub y bajas, pues que de hace 100 años seguimos haciendo los mismos juegos. Hoy en día hay muchos juegos que no puede importar, si es una alcaldía o una gobernación. En Cali hicimos proyectos donde importamos los juegos de sogas y juegos como nuevos, digamos, donde los niños pueden escalar y hacer otro tipo de cosas para que exploren esa parte y las implementen en sus proyectos. Piensen como niños, pues, distintas texturas, areneros, ¿sí? ¿Dónde los van a ubicar? Entonces hay que meterse como en cada edad para empezar a buscar la vocación de cada espacio. Estos son los libros que tienen para buscar la vocación de cada espacio. Hay espacios que tienen que ser libres, no todos llenarlo de árboles, ¿no? Había muchos que cogen los árboles y los tiran o donde caigan, como sin un orden, como sin un sentido. Ahora vamos a ver algo de eso. Pero hay zonas verdes donde se necesitan verdes, solamente prados, para hacer un picnic, para acostarse ahí, para hacer un evento masivo, ¿sí? Donde simplemente necesitamos una zona libre. Entonces piensen en esa vocación que tienen los espacios, las zonas libres respecto a su proyecto. Este es un ejemplo de un diseño cualquiera. Vemos que es un parque lineal donde tenemos un predio, tenemos una plazoleta de recibo y quizás una de final donde hay que conectarla con algo. ¿Sí? Como siempre conectar, recuerden conectar, hablar de eso. Entonces cuando uno conecta una cosa con otra, con un inicio, con un fin, a veces había proyectos que terminaban, un camino terminaba como en nada, como en una calle o con otro camino. ¿Sí? Como que no había un inicio, algo que lo reciba, o un final de un sendero, de un camino que están proponiendo. Así piensen en eso. Piensen dónde están recogiendo a la gente, dónde se bajan los del bus, dónde se bajan los de los carros, las vallas del parqueo, por dónde llega la gente. Piensen en esos recibos y dónde terminan, que haya un remate, que haya un fin, ¿sí? Que no termine como en la nada. Piensen en sus proyectos, revisen cómo está eso. Entonces, cuando uno conecta y hace esas circulaciones, ya empieza a encontrar como unos espacios que resultan de eso. Entonces, quizás, por un ejemplo, este es el de niños, o este es el de la mente, este es el del cuerpo, este es el del espíritu, o este es el de los niños, o el de la tercera edad, o el de los adolescentes. Entonces empiezan a buscar esa vocación
personal me gusta mucho lo orgánico, lo curvo, para los espacios públicos, pensando en que ya es suficiente con las ciudades que son rectas y todo recto y todo articulado y ortogonal. ¿Sí? Entonces a mí me gusta en lo personal romper con eso y hacer espacios públicos curvos y orgánicos para equilibrar un poco toda esa rectitud de las ciudades actuales. Pero se puede hacer todo tipo de espacios públicos, ¿sí? Se pueden hacer espacios cuadrados, rectos, triangulares, pero argumente no tengan un sentido de por qué, ¿sí? Que conecte qué con qué, para poder hablar de ese diseño, ¿no? ¿A dónde va a llegar? El tema de los árboles, traten de usar distintas especies de árboles en sus planos, distintas escalas de los tamaños de los árboles. Los tamaños, debería ser lo más orgánico posible, acercarnos a ese tipo de naturaleza. No es como tan militar como esos jardines antiguos, digamos, europeos, como de los castillos, que es todo recto. Si es el proyecto de la búsqueda de eso, pues es válido. Pero la naturaleza realmente es muy orgánica y es muy espontánea y termina uno siendo como así, el tema de los árboles. Entonces traten de usar bloques distintos de árboles, traten de darle distintos tamaños a esos bloques para que los planos expresen esa riqueza. Traten de darle colores a los árboles, que hayan estos tamaños distintos, la expresión. Todo eso que se vea en los planos, que se exprese en los planos, eso enriquece mucho los proyectos. Ese es el ideal como de un paisaje donde en los cortes urbanos debe haber ese tipo de árboles también, de bloques, no solo en las plantas, sino que los cortes también pongan los árboles, pongan si son árboles de distintos tamaños, de distintos colores, ¿sí? Que eso muestra en los planos también, como ese tipo de expresión. Los árboles sirven para muchas cosas, no solo es para decorar, ¿sí? Tienen una vía o un camino que conecta una cosa con otra. Pues muchos ponen como árboles así, como que ya, ¿sí? Y es el mismo bloque y el mismo árbol y lo copian. Entonces vamos a avanzar en eso para generar como distintos tamaños de árboles o de expresión de árboles, generar como unos ritmos. Uno con los árboles puede generar unos ritmos, como unos zigzags en los caminos, ¿sí? No es solo ponerlos alrededor, sino que uno puede generar unos ritmos, pues es un tipo de uso de los árboles. O si uno quiere un árbol de gran magnitud, lo pone en el inicio o en el final, en un remate de una circulación, uno pone un árbol importante, ¿sí? Que es el último, es el jerárquico, ¿sí? Es el de remate, de mi vía, de mi camino, pues el inicio también. Los árboles sirven para generar barreras, si tengo temas de contaminación, de olores o de sonido, yo puedo generar barreras con los árboles para protegerme y mitigar esos temas. O si hay demasiado viento por un lado, demasiado frío el espacio, entonces genero barreras con árboles para mitigar el frío, para mitigar el viento, ¿sí? O si quiero también darle color a los accesos de los edificios o marcar algo, jerarquizar algo, quiero jerarquizar el inicio de mi edificio, pongo árboles de un tipo, amarillos o de flor amarilla, otro edificio flores fucsias, otro edificio flores blancas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces sirven para orientarse. Cuando yo vivo en esos edificios, digo, bueno, yo vivo en el edificio donde están los árboles amarillos, yo vivo la entrada por donde están los árboles blancos, o el acceso a mi conjunto es por donde están los árboles tales, y es como una orientación, ¿sí? Sirve como una referencia. Entonces hay como un porqué, no es simplemente como tirarlos como porque sí. Entonces busquen hacer ritmos, busquen tamaños distintos.
los cortes se vea eso, el tipo de árbol, vamos a llegar a esos detalles. Son para proteger también, para combinar, para jerarquizar. Parte de los árboles hay especies que son bajas también, ¿no? Hay unas especies bajas, hay unas medianas, hay unas altas. Lo importante de estas propuestas es darle escala al cartón, también darle proporción a los edificios. Miren esta personita aquí, miren el tamaño de este edificio, miren cómo le da proporción al espacio este escalonamiento. ¿Sí? Este escalonamiento que se genera con los árboles, con la vegetación, le da escala al cartón. Si no es lo mismo tener un andén con una culata de un edificio de 12 pisos, 10 pisos, como lo tengo al lado, a tener esta relación con árboles de mediana altura, de porte alto, mediano y bajo, como llega al cartón y como entrega el espacio público. ¿Sí? Eso es lo que me buscaría en los proyectos, generar esa escala, esa proporción para el espacio. Para eso también sirve. Traten de usar distintas texturas, no todo es cemento.
metí a una quebrada, yo la puedo mostrar, la puedo volver parte del diseño. Si no necesariamente tiene que meterse en un tubo y enterrarse. Puede ser parte compositiva del proyecto, el tema del agua. O de cuando llueve, si no hay una quebrada, cuando llueve yo puedo causar el agua lluvia y volverla un elemento del paisaje. Taludes, referentes de taludes, movimientos de tierra. No todo tiene que ser natural, se puede hacer artificial también. La propuesta puede ser un elemento de sombra, puede ser un elemento de estructura de árbol, puede ser artificial. También es válido, es parte del paisaje y generar este tipo de elementos con un fin, con un sentido del espacio donde estamos proponiéndonos. Fuentes de agua, no la típica fuente pues, del pueblo de antes. Hay ahora hoy en día hay muchos tipos de fuentes, de espejos de agua, fuentes inteligentes con música dentro de las plazas, con colores, como que nutren la experiencia de estar ahí. El mobiliario también puede ser parte del paisaje, puede ser parte del espacio público, tiene que ver con lo orgánico de la vegetación propuesta. Espacios de reunión donde la gente se junte, donde se enfrenten las bancas, no estén aisladas pues todo el tiempo. Si tengo parqueaderos debajo de mi plazoleta, yo puedo usar recursos como este, como materas o como cubiertas verdes encima de un parqueadero para generar un tema ambiental sin necesidad de tener pues, profundidad de raíces y de enterrar o de sembrar un árbol como tal. Entonces también es válido este tipo de intervenciones encima de sótanos o de parqueaderos. Los juegos, las texturas, no todo es cemento, no todo es un camino continuo, se puede fragmentar, se puede proponer otras formas, otros materiales. Las rampas, hay proyectos donde las rampas, como que la rampa está por un lado, el camino está por otro, la escalera está por otro lado, ¿sí? Como que son como cosas distintas. Pero la rampa puede ser el mismo camino, la rampa puede tener zonas verdes, la rampa puede ser espacio de permanencia, puede tener una banca, pueden articular temas de rampas, no necesariamente tienen que ser circulaciones, pueden ser elementos importantes. Elementos compositivos de diseño. Puede ser el eje del proyecto, el eje estructurante del proyecto, la misma rampa, ¿sí? Es la que articula, la que arma, la que organiza. Puede ser parte de la escalera. Pueden estar sobre el suelo, no necesariamente tienen que estar sobre el suelo, se pueden proponer rampas para generar otro tipo de espacios, pueden estar por encima de la capa pues, del suelo como tal. No les dé miedo proponer
no se pueda, digamos que no se puede, digamos que ahí tiene que ver mucho con el arquitecto o con el urbanista, digamos así. Por ejemplo, en este caso eran 3 edificaciones rectas, cuadradas, y lo que unificaba eso era los orgánicos. No necesariamente tiene que ser recto lo que ya está recto. Yo no lo veo tan drástico así como no sé qué. No se puede, si no se pueda, digamos que es un poco bajante. Porque todo se puede mientras haya una razón. Yo soy partidario del orgánico, pero es un tema personal, pero he hecho espacios públicos donde tengo que hacer plazas rectas, triangulares y cuadradas, todo. ¿Sí? Pero es un poco buscar el argumento, el por qué. No es tanto como que se puede o no se puede, todo pues que se puede mientras haya una razón. Si es cuadrado todo, es válido también. Si la plazoleta es cuadrada, de hecho nuestras ciudades son cuadradas, la Plaza de Nariño es cuadrada, la Plaza del Carnaval tiene un poco de orgánico, un tema orgánico como en la mitad, que es donde van las carrozas, es como una combinación. El parque de Rupipamba tiene como unas diagonales, tiene como unos caminos diagonales, no es orgánico del todo. Entonces, si es muy personal la postura, digámoslo así, no hay una fórmula de que sí o no, sea correcto o no sea correcto, no hay una fórmula realmente. Pero sí tiene que argumentarse un porqué, pero hay que buscarlo, digamos, cada proyecto. Tiene que buscarse cada proyecto. Las dos son válidas, digamos. Como te digo, a mí mi postura personal de lo orgánico y de lo circular es para romper antes con todo lo recto de las ciudades como tal, pero es válido como las dos cosas. Vamos a ir cerrando, ahí tengo los trabajos para los que llegaron después, para entregarlos. Vamos a hacer el ejercicio de los miércoles de los objetos. Ya vamos a cambiar el uso